Buenas noches, muchas gracias por concederme la palabra, señores jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, señorita secretaria y las personas que están aquí en la sala. Muy buenas noches. ¿Quién les habla? El abogado Diego Vicente Gavilanes Fuentes, en calidad de patrocinador del señor John Gilbert Zambrano Inga, de nacionalidad peruana, en quien recae una sentencia señalada en el artículo 140, en concordancia del artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, por robo con tentativa de asesinato, donde se le impuso una pena de 16 años de reclusión mayor especial y el pago de daños y perjuicios, dictada por la Sala de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Señores jueces constitucionales, encontrándome dentro del término legal y conforme al derecho, apegado a la normativa, dentro de las funciones principales de la Corte Nacional de Justicia, tal como menciona el artículo 184, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, para la admisibilidad de la misma, planteamos el recurso de casación, basado en el artículo 656 y 657 del Código Orgánico Integral Penal. Recurso que interponemos a la sentencia dictada el 15 de noviembre del 2012 a las 15 horas 28 minutos por la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia del Oro. Como antecedentes, señores jueces, que se desprende del proceso que el día 30 de agosto del 2012 a las 8:33 de la mañana, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de la Provincia del Oro dictó sentencia condenatoria en contra de mi defendido, el ciudadano peruano John Gilbert Salazar Inga, por considerarle autor de delito por robo, tipificado en el artículo 189 del Código Integral Penal, y se le puso una pena de 1 año de prisión correccional, disponiendo que una vez que cumpla la sentencia, sea puesto a la autoridad competente para su deportación. Además, este tribunal calificó como indebida la actuación del señor fiscal de esta investigación. Ante este fallo, el señor fiscal, como el acusador particular, Manuel Cornejo Mogrovejo, interpone un recurso de apelación a la Corte Provincial de Justicia, la cual, mediante sentencia el 15 de noviembre de 2012, acepta el recurso de la apelación y revocan la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Garantías Penales del Oro, y en su lugar dicta otra sentencia condenatoria en contra de mi defendido, el señor Salazar Inga, por considerarle autor de delito robo con tentativa de asesinato señalado en el artículo 140, en concordancia con el artículo 39 del COIP, y le impuso una pena de 16 años de reclusión mayor especial y el pago de daños y perjuicios. Asimismo, dispuesto que una vez cumplida la pena, se ponga al sentenciado a órdenes de la autoridad competente para su deportación. Sentencia a la cual mi defendido interponemos el recurso de casación ante la arbitrariedad de los jueces integrantes de esta Sala Penal de la Corte de Justicia del Oro, ya que en esta sentencia se evidencia las constantes violaciones a los derechos constitucionales amparados en nuestra Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. La primera violación en este proceso penal es que la audiencia de calificación de flagrancia se da después de las 24 horas de haber sido detenido mi defendido. También en la etapa inicial del proceso, el señor fiscal comienza con una instrucción fiscal por un delito de robo calificado, y luego en la audiencia de formulación de cargos, el dictamen fiscal lo cambia a tipo penal y se acusa por un delito de tentativa de asesinato y una conducta del procesado, adecuándote jurídicamente al artículo 140 en concordancia al artículo 39 del COI. Luego, en la etapa de juicio, el Tribunal Segundo de Garantías Penales, después de valorar la prueba con los principios de sana crítica, impone al recurrente la pena de 1 año de prisión correccional por haber adecuado su conducta por robo, lo que determinó el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal, en lo que establece que por golpes, heridas, han causado una enfermedad, una incapacidad por trabajo que pase 30 días y no excedan de 90 días, y las penas sean de prisión de 6 meses a 2 años. Existen muchas contradicciones cometidas por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial. Sin hacer una debida valoración a las pruebas, cambia la sentencia recurrida por el tribunal y impone esta nueva sentencia a 16 años de prisión. Se ha violado la ley porque la sentencia no se efectuó una correcta aplicación de la norma sustantiva y procesal penal. En la audiencia pública de juzgamiento no se presentó el médico legista de la Fiscalía para poder confirmar las experticias médicas legal de las heridas causadas. Tampoco se presentó el arma de fuego, es decir, la Fiscalía nunca pudo comprobar la teoría del caso.
La violación de la ley está clara porque no se ha comprobado conforme a derecho lo cometido del delito de tentativa de asesinato de mi defendido. Estamos recurriendo a esta sentencia dictada por la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia del Oro, ya que no tiene fundamento lógico. No, es una sentencia sencilla, no tiene la motivación jurídica y no respetó las garantías del debido proceso del artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, así como el artículo 21 y 25 del Código de la Función Judicial, sobre el derecho a la seguridad jurídica existentes en las normas previas, claras y aplicadas de las autoridades competentes. También se violenta la ley, no se cumple lo determinado en el artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, que habla sobre el principio de proporcionalidad. El tribunal le impone una pena de 2 años y la sentencia le pone una sentencia de 16 años, sin ninguna motivación jurídica. O sea, le agrava la situación a mi defendido y le pone una pena mucho mayor que le afecta. A pesar de que se demostró en la audiencia pública de juzgamiento que no hubo culpa de dicho acto, en la sentencia concurrida hay una omisión cuando señala las circunstancias en las que se encarga la tentativa del asesinato, pues no basta que haga referencia al instrumento de la infracción o la localización de las heridas. Es necesario que la sentencia se haga constar en qué consistieron los actos y que estos sean calificados como una tentativa de asesinato. Con todos estos antecedentes, mi fundamentación de este recurso de casación consiste en atacar esta sentencia que dictó esta Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Oro, pues esta viola la ley por la parte dispositiva. De tal manera, estimados, mi petición, señores jueces, a la Sala Penal de la Corte de Justicia del Ecuador es interponer este recurso de casación solicitando la modificación de la sentencia y la pena, y que se cambie la pena a de mi defendido en base a los fundamentos antes expuestos. Es todo cuanto a mi intervención, señores jueces y público de esta sala. Muchas gracias y buenas noches.